Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pinamar News. Como todos los jueves, estamos aquí haciéndoles compañía a través de la pantalla del canal 2 del PIN TV. Comenzamos este primer bloque con una invitada de lujo, toda vez que viene ella a hablarnos sobre este tipo de problemáticas, problemática de la mujer, problemática al fin de cuentas de todos nosotros, ¿no? Porque incluye todo, chicos, familia, adultos mayores, bueno. Y ahora con educación sexual integral, que va a ser el tema de la semana, si se quiere. Está con nosotros Cecilia Bertolino, integrante de la Red Regional de Mujeres de la Costa. Ceci, gracias por estar con nosotros. No, siempre te digo gracias, Sergio, porque sos un gran difusor de estas temáticas. Me gusta llamarlas más temáticas que problemáticas. Ah, bueno, está bien, sí, pues está bien. Le Perfecto. buscamos la solución, digamos. Al problema. Claro, la idea es aportar. Y con esta charla es un aporte a la comunidad que hace rato tengo ganas de hacer, como un puntapié en realidad, no porque en las escuelas no se esté dando educación sexual integral, en algunas sí tengo entendido, en otras no. Pero bueno, como no está muy claro el panorama y hubo mucha confusión, sobre todo después del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que me parece que es un aporte. Y bueno, quiero agradecer a toda la comunidad y te digo que me han apoyado todas las instituciones. Le he podido dar un marco institucional que era el que quería, que después, bueno, no sé si me dejarás 2 minutos para agradecer. Sí, claro, bueno. Por supuesto. Bueno, la charla esta va a ser mañana, ¿no? La charla es mañana viernes en el aula 21 de la Escuela Corbeta. Agradezco mucho a la directora, a Jefatura Distrital, de paso ya voy. A las 6 de la tarde viene una profesora que se llama Andrea Beratz, que es profesora docente de literatura de la Escuela Secundaria número 14, Carlos Vergara de La Plata. Ella hace unos años, junto a sus alumnos de entre 14 y 17 años, más o menos un grupo de 10 alumnos, que empezaron a demandar la ESI y ante la no respuesta, digamos, lo que hizo fue invitarlos, yo digo que a la nueva educación que se viene en este siglo, que ese es otro concepto que me encanta siempre repetir, que es la educación, el aprendizaje colaborativo y participativo. Yo creo que la educación va por ahí. Los alumnos, mirá lo que hicieron, que durante un año, además de salirse a trabajar en investigación y quedarse también adentro de la escuela, fuera del horario escolar lo hicieron, ¿no? Sí. Horas de lectura, horas de biblioteca, congresos, entrevistas, y se hicieron un libro que hoy resulta casi un manual. Tiene como un enfoque pedagógico porque, por ejemplo, te presenta historias reales, ¿no? O cuentos también de la literatura, no solo hay algunos textos que son de escritores de ahora, pero hay mucho de la literatura clásica, por ejemplo, un cuento de Borges, donde todo alude, obviamente, a violencia de género, trata de personas, todo este tipo, que ya estaban instalados en la cultura, quiere mostrar, ¿no? Sí. Entonces, después hace preguntas sugeridas, o sea, tiene ese enfoque pedagógico para invitar a la reflexión. Que es interesante para adultos, digo yo, que esta charla yo quiero que se llene de jóvenes porque ellos nos van a guiar, digo, y esta es la perspectiva del nuevo aprendizaje, que es el intercambio, ¿no? El aprender juntos, pero también digo que tienen que venir los adultos, tenemos que estar los adultos porque en realidad de esto se trata, de que aprendamos todos, nosotros tenemos que reaprender, cambiar el chip, digo. Sí. Así que un poco eso. Y bueno, el libro es interesante. La charla la viene a dar la profesora, yo voy a moderar, está toda la comunidad invitada y bueno, más allá de ir sobre los ejes que tratan las temáticas del libro en sí, vamos a ver qué fluye. Las dos acordamos que si... Obviamente yo voy a llevar una guía de preguntas y de temas por los que quiero pasar. Ahora te puedo hacer un breve resumen más o menos. Sí. Pero... Sí, porque ahí se cruza, a ver, no solamente este tema del trabajo, del estudio, sino también la cuestión legal, digamos, las leyes que hay vigentes. Exacto. De obligatoriedad, de cumplimiento obligatorio para la enseñanza de educación sexual en las escuelas y Sí. que no todavía muchas provincias se animan a aplicarlas, ¿no? Tal cual, Sergio. Vamos a recordar que la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006, es la Ley 26.150. 13 años tiene. Sí, y establece el derecho de los y las estudiantes, que de paso el libro que hicieron, este material que hicieron de estudio, y que además tiene mucho informe periodístico, quería agregar eso, se llama
¿Dónde está mi ESI? Un derecho de los y las estudiantes, establece la ley que el derecho a recibir esta educación en todos los niveles educativos, desde inicial hasta secundario y en todos los establecimientos públicos o privados. Y mira, te quiero leer solo una frase que dice respecto a qué es la ESI o qué se considera para la ley, y esto ya te lo hice, si recordás que en otra charla sobre el debate, porque siempre me interesa recalcar este punto. Dice, ESI es la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Qué quiero decir con este concepto? Lo mismo que cuando debatíamos sobre la ley. Claro. Nos entiende como seres integrales. Se sale de lo netamente biológico, del biologicismo del que habla Rita Segato, que es tan clara, y siempre lo decimos en el feminismo. Esto quiere decir, lo traduzco, que no se trata de hablar de aparato reproductor y de relaciones sexuales en sí, sino... Que es la vieja escuela donde nos enseñaron a nosotros lo poco que nosotros pudimos aprender en la secundaria. El aparato reproductor, sí. Lo que es un aborto, o sea, yo recuerdo en la secundaria que me mostraron el videíto que de re trauma, o sea, pero en realidad se trata de hablar de vínculos. Y por eso cuando vos decías bien antes, esto nos invade, esto es la vida misma, es hablar de la vida misma, es hablar de los vínculos, de las relaciones sanas, claro. es hablar de las relaciones sanas para prevenir las relaciones no sanas. O sea, realmente ESI es una materia que no debería ser materia, decimos las que estamos en esto, sino que es transversal a la vida y debería ser contenidos transversales en las escuelas. Entonces creo que estamos todos aprendiendo. Y como vos bien decías, hay escuelas y docentes que transmiten, que están de acuerdo con esta. Por suerte en Pinamar tuvimos apoyo de todas las instituciones, lo repito, así que hay una apertura que agradezco y está buenísimo. Pero no pasa así en todas las escuelas ni en todas las provincias. Entonces hay que abrir mentes, digo yo, para entender que esto es educación, esto es ciencia, digamos, aplicada a un siglo en el que estamos que, digamos, demanda claro. Este tipo de conocimiento. Hay una cuestión cultural que atravesado por, digamos, tantos años de un sistema, de una forma, de una normativa, ¿no? De que hay, cuando aparece algo nuevo, como en este caso, provoca cierto rechazo en ese sector principalmente, ¿no? Y que, bueno, contra eso, yo no digo que hay que luchar contra eso, pero sí que hay que educar para que se conozca, se sepa de qué se trata, que no es, digamos, algo negativo, sino que es algo superador, ¿no? Perder el miedo, digo yo, a perder el miedo al impacto de las primeras palabras y romper estructuras de justamente esos miedos que no ayudan a nada. Yo digo que la palabra educación sexual integral da miedo a la palabra sexual, porque le tenemos miedo a hablar de sexo, tenemos miedo cuando en realidad tenemos que educarnos en eso para romper las barreras del miedo y justamente brindarles esa posibilidad a nuestros jóvenes, que te digo que yo creo que ellos, bueno, yo tengo una hija adolescente y lo practico día a día, así que ellos no tienen miedo a hablar. O sea, lo que tenemos que hacer en este ciclo es romper con lo que aprendimos en el siglo anterior, que era que aprendíamos solos en la calle, porque con nuestros padres no se hablaba, ¿viste? Claro. Eso. Entonces yo creo que ahora eso, con esta ley y con esta bajada, lo podemos lograr. Así que bueno, un poco la idea, yo digo, esta frase que escuché el otro día de un periodista, me gustó: salir del sermón y entrar en el paradigma de la conversación. Estamos cambiando en este siglo, vamos hacia eso, pero en todos los ámbitos. Sí. Exacto, para recuperar también el respeto por las instituciones, digo, la conversación entre todos, entre toda la sociedad, entre todos los agentes de la sociedad. Y bueno, y la conversación con nuestros jóvenes es fundamental. Bueno, estamos viviendo una era tecnológica que viene a pasos veloces, ¿no? Sí. Donde hace 20, 30 años atrás el tema de Internet no existía. Exacto. Y ahora es a través de Internet, de las redes sociales y demás, pasa todo. Exacto. ¿No? Entonces uno tiene que también aprender por ese lado y entra justamente este tipo de temáticas en donde por ahí
antes era un tema tabú y ahora cualquier nenito, cualquier chiquito tiene un conocimiento sobre esto, ¿no? Están ayornados, digo yo, Sí. los chicos, porque además de las noticias... Bien veloces los pibes. Sí, aparte no tenemos que tenerle miedo a eso, sino que tenemos que saber acompañarlos, Sí. ir con ellos. Mis hijos, mi hijo de 9 años me da risa porque me dice, mamá, hoy el dólar subió, ¿no? Subió el dólar. Yo digo, ¿dónde Sí. viste? O sea, 9 años, ¿dónde viste? Y el youtuber no sé qué lo dijo, o en Brasil está pasando tal cosa, o sea, ellos están informados y de todo, y acceden a todo, más allá de que querramos que todo sea a su edad, y eso está bien también. Bueno, la ESI se trata también de eso. Te voy a contar un poquito de qué temas vamos a hablar, si Dale, querés, te voy a ir contando en la charla. Mujeres y conquista de derechos, identidad de género y diversidad sexual. Este es un tema que despierta como un resquemor, ¿no? A hablarlo, pero es muy interesante el capítulo en el libro sobre esta temática. Así que me voy a detener un poquitito porque hay conceptos que no entendemos sobre la identidad de género y la diversidad sexual, y está el testimonio de una travesti trans conocida que se llama Kimei Ramos, que es de La Plata, es docente, y digamos su caso fue así conocido porque ella hizo su transformación mientras transcurría su docencia. Entonces fue todo, involucró un montón de cosas, ¿no? El director de la institución donde trabajaba, los alumnos, Sí. o sea, toda una comunidad educativa que vivió esto. Y bueno, y la entrevista es muy interesante porque ella cuenta, por ejemplo, que el destino social de los travestis es la prostitución y que no debería ser un destino social. Trabajan mucho para concientizar sobre esto, Sí. porque obviamente vienen generalmente de infancias vulneradas. Entonces, salir de los prejuicios, ¿no? Y no ser hipócritas como sociedad. No ser hipócritas, porque si hay prostitución hay clientes que la consumen. Claro. Yo en este tema trabajé mucho porque tuve que hacer una investigación académica sobre trata de personas y es un tema interesantísimo, Sergio, y largo. Después, uno de los conceptos que dice Kimei Ramos en la entrevista del libro, que a mí me gusta también mencionar, es que ella dice que no tenemos que hablar más de minorías, las minorías desfavorecidas, viste que escuchamos mucho este término, y lo relaciono con un autor teórico que estoy estudiando, Klicksper, que habla de desarrollo sustentable y social, de socioeconomía, y él dice lo mismo, dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de minorías cuando en realidad las minorías son los ricos, ¿no? Los dueños del poder? Las mayorías son las mayorías desfavorecidas. Claro. Y ella dice lo mismo, fíjate, me fui de un autor que estoy estudiando en la facultad a Kimei Ramos, una docente de La Plata, travesti, que tienen los conceptos. Yo digo que hacia esta cultura vamos. Y la ESI aporta eso, vamos a hacer una cultura del no prejuicio, de la diversidad, de la aceptación, de la aceptación de que somos distintos y todos somos seres humanos y tenemos que aportar para desarrollarnos todos y bien, digamos, sin diferencias sociales, sobre todo basadas en la cuestión de las diferencias sexuales, ¿no? Del género. Seguro. Bueno, después el libro también habla sobre trata de personas, tiene un capítulo muy importante con casos, bueno, de feminismo de mujeres también emblemáticas de la historia del país, que han marcado revoluciones, de las leyes, como mencionaste vos, y de casos emblemáticos, te iba a decir, de trata de personas como el de Marita Verón, recordarás. Sí. Bueno, está el testimonio y hay muchos artículos periodísticos sobre cada caso para recordar cómo se fue tratando en la prensa también. Ahí hay un capítulo sobre violencia de género y medios de comunicación, la terminología errónea que se usa en los medios. Este es otro tema, Sergio, hermosísimo para desarrollar. Y bueno, y al final el último capítulo muestra todo un desarrollo sobre el debate del año pasado sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ambas posturas muestra. Obviamente tiene una postura, pero muestra ambas, así que está buenísimo porque es lo que nos está pasando, muestra la realidad de lo que nos está pasando. Buenísimo. Entonces, bueno, mañana entonces, ¿a qué hora comienza, digamos, la charla?
A las 6 de la tarde, Ujú. en el aula del estudiante siglo XXI, en la escuela Corbeta. Jonás y del Libertador Sur. ¿no? Sí, el de la escuela Corbeta a la vuelta. A las 6 de la tarde los esperamos a todos. ¿Dónde está mi ESI? Un derecho de los y las estudiantes. Perfecto. Bueno, Ceci, gracias por estar acompañándonos un ratito No, para pues, hablar de este tema. gracias. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.